Hola hermanos, el mensaje que tengo de parte del Señor para el día de hoy es persevera hasta el fin y no tengas miedo. Vamos a empezar leyendo en Mateo capítulo 24 versículos del 3 al 13 y dice así. Y andando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, no tengáis miedo. Ya estamos oyendo guerras y rumores de guerras desde hace años. Últimamente quizá más. Pero es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el día. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Peste significa pandemias. Y estamos viviendo quizá la más grande de la historia. Habrán hambres, aún no han venido del todo, en algunos sitios sí, pero será lo siguiente, todo el mundo lo avisa. Gente en el paro, etc. Terremotos en diferentes lugares, los vamos a oír. Estamos viendo huracanes 5 a la vez en el Atlántico que no se había visto desde 1979. Pero todo esto será principio de dolores. Entonces os entrarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hemos oído muchos falsos profetas. Últimamente cada vez se crean más sectas y más religiones raras. También esto que hablábamos antes de que nos entregarán, seremos perseguidos, aunque pensamos, nos va a ocurrir, ya está ocurriendo, hermanos, está ocurriendo desde hace años en Corea del Norte, por ejemplo, en China, en los países árabes, están perseguidos y están traicionados nuestros hermanos. Pero quiero concentrarme primero en que no tengamos miedo, porque el Señor tiene el control y Él dice que no cae un solo pelo de nuestra cabeza si no es por su voluntad. Y me quiero concentrar en el último versículo. Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Entonces yo me he traído aquí mi guitarra porque quería contaros que yo hace unos 30 años empecé a tocar la guitarra. Fui autodidacta, algunos hermanos de otras iglesias me enseñaron, me preocupé y quería tocar y llevar la alabanza en una iglesia en la que yo iba, mi primera iglesia en la cual nadie tocaba ningún instrumento, no había alabanza, cantábamos todos a la vez, pero era un poco así. Y al final empecé a llevar yo la alabanza con otra hermana que juntos aprendimos a tocar la guitarra y a tocar las canciones. Entonces, ¿cómo tuve que hacerlo? Tuve que perseverar cada día. Si tú quieres tocar un instrumento, aunque sea algo básico, tienes que perseverar cada día. Tienes que dedicarle tiempo cada día. Tienes que aprender las escalas, los acordes, las notas. Y eso te requiere tiempo y esfuerzo. Y tienes que dedicarle un tiempo cada día. Si le dedicas una vez a la semana, no vas a conseguirlo. Necesitas cada día si quieres hacerlo bien. Yo quizá no llegaré a ser, ni llegué a ser nunca un Paco de Lucía, pero al menos lo básico lo conseguí. Pero ¿qué pasó después? Que, bueno, el Señor me cambió de iglesia, me cambió de ministerio y dejé de tocar la guitarra. ¿Y qué pasa? Pasaron los años y dejé de tener práctica y un día quise volver a tocar algunas canciones para llevar a lo mejor un culto de oración, etcétera, y me di cuenta vamos, que no podía, que no me acordaba casi. ¿Y qué tuve que hacer? Pues me puse otra vez a practicar. Tenía que coger canción por canción y practicarla. ¿Qué conseguí? Otra vez poder tocar, bueno, pues me sonaba algo bien, ¿no? Los acordes, etcétera. Y entonces, ¿cómo lo conseguí? Pues perseverando, una vez y otra vez y otra vez, cada día dedicándole un tiempo a la guitarra. Si quieres aprender a tocar un instrumento, eso es lo que tienes que hacer. Como con eso, con muchas cosas de la vida. Y en el ámbito espiritual es exactamente igual. Si queremos avanzar en nuestra relación con Cristo, si queremos que no se duerma, que no se apague, tenemos que perseverar. Perseverar es dedicarle tiempo cada día. Y todos lo sabemos. ¿Cómo dedicamos tiempo a Dios? Hay una serie de cosas básicas. Tenemos que orar cada día, buscar su rostro cada día, no solo algo mecánico y rápido, sino pasar tiempo con Él cada día. Tenemos que leer la palabra cada día, pero no solo leerla por leer, sino buscar qué quiere Él decirnos a través de ella, meditarla. Tenemos que dar testimonio a otros, es un mandato de Él, no podemos dejarlo de hacer. Tenemos que
reunirnos en comunión, como dice la palabra, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hemos pasado un tiempo donde no hemos podido congregarnos, pero lo hemos podido hacer por internet, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Tenemos las herramientas y estar en comunión, aunque no podamos hacerlo físicamente, es conectarte con los hermanos, hablar con ellos, llamarles, escribirles un WhatsApp si no puedes hablar. Ahora tenemos otra vez la posibilidad, no se trata ahora ya que, como ya lo sabemos hacer por internet, no vamos a la iglesia, necesitamos la comunión porque eso nos ayuda a crecer también en nuestra relación con Dios. No tengas miedo, no os turbéis, como dice la palabra, Dios tiene el control. No tengas miedo de reunirte con los hermanos, eso sí, usa las medidas de protección que son estándar para todos, las mascarillas, el gel, todo lo que necesitamos, pero no tengas miedo, porque del resto se ocupa Dios. Y porque hagas algo por Él, no te va a venir algo malo. Él tiene el control. Si coges el COVID, si coges cualquier enfermedad, Él tiene el control. Lo ha decidido así por alguna razón. Y si no, pues no te preocupes, porque no va a ocurrir. Lo mismo para dar testimonio, salir a las calles, en nuestro ministerio, en tu ministerio con los niños, cualquier cosa. No tengas miedo. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque Dios tiene el control, Él te ama. Entonces no tengas miedo, persevera hasta el fin. Podría decir muchas más cosas, pero vamos a leer algún otro versículo que también nos da luz sobre este tema. Está en Hebreos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice así. Así que por cuanto los hijos participaron, perdón, este es el 2, el 14, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Con tal de qué? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza del principio, ¿cuál es? Aquella que recibimos cuando nos entregamos a Cristo. ¿Te acuerdas? Que no tenías miedo de nada. Sabes que cuando mueres vas al cielo. ¿Qué más necesitas? Vas a estar con Dios. Pues tienes que retener esto hasta el fin. No tengas miedo, confía en Él. Pero también pasa tiempo con Él, como hacías al principio. No pierdas eso. Dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero hasta el fin no es hasta la mitad, no es hasta unos meses y luego ya nada. Persevera hasta el fin. Si nos avisa, ya vamos 2 versículos que nos avisan. Eso es importante. Persevera hasta el fin. Hay otro versículo que tengo anotado que está en Hebreos 10 del 35 al 39. Hebreos 10 del 35 al 39. Y dice así. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Se puede traducir también, o sea, va ligado con el miedo. No tengas miedo, confía en el Señor. Porque os es necesaria la paciencia. Ten paciencia, no tengas miedo, ten paciencia a pesar de todo lo que está ocurriendo alrededor. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si haces su voluntad, obtienes su promesa. Pero tienes que hacer su voluntad. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está cerca, nos avisa, está cerca. Mas el justo vivirá por fe. Por fe, no por miedo, por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. No retrocedas, porque no le va a gustar a Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Eres tú de ellos? Yo quiero serlo. Espero que tú también. ¿Y cuál es la promesa de que nos habla este versículo? Pues vamos a verla en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es tu promesa, no tengas miedo de nada más. Esa es la promesa de Dios. Él no te ha prometido que aquí no vas a tener problemas en esta tierra. Te ha prometido la vida eterna. Y si aquí tienes problemas, Él te va a ayudar a pasar por ellos. Por lo cual, no tengas miedo. No tengas miedo. Tengo un último versículo que está en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa es otra de las cosas importantes. Pon una barrera al pecado. Mantente en santidad. Esa es otra manera de perseverar hasta el fin. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde? ¿En el miedo? ¿En lo que nos rodea? ¿En el COVID? ¿En que me quedo sin trabajo? No, puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe es Él, el que te da la fe, el que te la da, el que la consuma, el que la cumple, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, sufrió por amor a ti,
y no le importó el oprobio, la vergüenza, los insultos, siendo el Dios verdadero, el Dios hecho carne. Y se sentó luego a la diestra del trono de Dios, del trono del Padre. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, o sea, esta barbaridad, que Dios bajara a la tierra a ser matado, a ser insultado, porque la única manera de salvarte por amor a ti, esa contradicción, considéralo, considera todo lo que hizo por ti. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no tengas miedo, para que no te desanimes, para que sigas cumpliendo su obra y para que cuando Él vuelva, te halle con la mano en el arado, porque Él está cerca, para que te halle como las vírgenes, con tu lámpara encendida. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, sigo alguno más, combatiendo contra el pecado. Aún no nos han perseguido, aún no ha ido peor, esto va a ir a peor. Pero no tengas miedo, Dios está contigo. Entonces, este era el mensaje que tenía para hoy. Yo espero que te animes, que confíes en el Señor, que sigas adelante, que hagas su obra, que pongas la mano en el arado, que salgas a las calles a predicar el Evangelio, que busques cada día su rostro, que ores, que leas su palabra y que tengas una íntima comunión con Él, porque te ama, dio su vida por ti y no merece menos. Gracias y que Dios te bendiga.